El Pleno de la Asamblea Nacional el día de mañana va a tener que tomar una decisión basada no en el criterio de 4 o 5 legisladores, sino de lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si bien está hecha una convocatoria para poder resolver esto, aclaramos a los colegas legisladores que ningún asambleísta está por encima de la ley y mucho menos de la Constitución. Incluso creo que sería necesario colocar nuevamente la placa que se retiró hace algunas semanas por capricho justamente de algunos legisladores. ¿Y por qué menciono esto? Porque para el juicio político, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en la Constitución, establece específicamente cuál es el procedimiento que se debe seguir. Algunos asambleístas quieren pretender hacer un tipo de comodín para pretender emular con los juicios de otros funcionarios del Estado la necesidad de que, como no se aprobó un informe y están algo caprichosos, tiene que aprobarse el informe que ellos tienen. Por lo tanto, no cabe en derecho público algo que no está escrito. Y esa interpretación de que el artículo 142 es el que emula cuál va a ser el proceso legislativo a seguir, no solo está por fuera de la ley, sino que incluso, cuidado, se estaría incumpliendo con la propia sentencia y dictamen de la Corte Constitucional. Pero el día de mañana vamos a conocer de cerca no solo las posturas y los planteamientos, sino ya que tanto exigen la verdad, vamos a revelar algunos detalles importantes sobre las últimas llamadas que se han hecho en función del 14 de mayo y por qué ahora de manera acelerada se quiere apresurar el paso en la Asamblea Nacional. Vamos de nuevo al histórico de esta Asamblea Nacional. Primero decían que con el informe aprobado por la comisión que presidía en ese momento la asambleísta Mireya Pazmiño y Viviana Veloz, a las 48 horas lograrían un informe de juicio político. Fueron casi 3 semanas las que tardaron en presentar, no con 80, sino solo con 59 firmas, un juicio que fue a la Corte Constitucional, donde casi el 90% de las supuestas pruebas fueron desechadas por la Corte. Vino acá a la Asamblea Nacional y la Comisión en 10 días presentó toda la argumentación que desmontó lo que hasta el final se logró en el informe de fiscalización. Ni una sola prueba fue presentada por parte de los denunciantes sobre el presunto peculado, que es la razón por la cual estamos en este proceso de juicio. Pero bajo la excusa de que esto es político, ahora se pretende con una simple resolución pretender enjuiciar a un presidente de la República. En función de ello, y sin informe, la Corte Constitucional no solo está vigilante de este proceso, sino que les recordamos a los colegas legisladores que lo que resuelve el Procurador General del Estado es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado, más allá de que les caiga bien o no. Así que en función de eso, y como el día de mañana no vamos a hablar de qué desayunaron o cómo amanecieron los colegas legisladores, porque esto es político, tienen que plegarse a lo que establece el dictamen de la Corte Constitucional sobre demostrar si existe o no el supuesto peculado y que se tenga mucho cuidado sobre aquellos legisladores que fueron los que denunciaron y al final del día terminaron denunciados por el tráfico de influencias en lo que corresponde a Flopec. Yo creo que las llamadas que se han dado en las últimas 48 horas no solo demostrarían eso, sino que no cabe duda de que aquí hay un proceso de acelerar, en función de que algunos se queden sentados en la silla, la necesidad de que este juicio político avance lo antes posible. Por lo tanto, quien debe responder sobre eso no soy yo. Debe ser el propio presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que es quien tiene el control sobre la convocatoria de las agendas y que nos expliquen cómo así el texto que se generó en el computador de Mauro Andino, asesor de la asambleísta Viviana Veloz, sorpresivamente es el que consta en el registro de la convocatoria de mañana. Nuevamente volvemos a las intenciones de generar un caos administrativo para justificar que, como todo esto es político, en función de eso se pisotea la institucionalidad del país. Nuevamente, no es un tema de quién hizo el informe, es por qué los asesores de un asambleísta, que es la denunciante del presidente de la República, es quien está dando disposiciones al presidente de la Asamblea Nacional. En función de ello, ¿y a cambio de qué? De que se garanticen los votos el 14 de mayo para que algunos sigan sentados en la silla. Eso es lo que deben responder los asambleístas de UNES, los asambleístas del Partido Social Cristiano, pero en especial el presidente de la Asamblea Nacional. Qué sorpresa que la asambleísta Mireya Pazmiño haya aparecido después de que sus acusaciones hayan terminado acusándola de tráfico de influencias en las contrataciones de Flopec. Menos mal que viene ahora sí a la Asamblea Nacional. Ojalá convoque a la Comisión de Régimen Económico para que sesione y no la sigan suspendiendo bajo supuestos problemas técnicos. Las mociones se pueden presentar por cualquiera de los 137 legisladores. Hay muchos juegos de estrategia, pero en ajedrez nunca se juega adelantado. Así que en función de ello, el día de mañana vamos a conocer verdades
llamadas, resoluciones e intenciones. ¿Querían la verdad para el país? Pues esperamos que estén preparados para lo que les vamos a decir. No se cuentan los pollitos antes de nacer, porque cuidado, se quedan con hambre algunos en función de lo que están esperando que suceda mañana. Así que esperemos con mucha claridad qué es lo que va a suceder. Pero eso sí, querían el show, que se preparen porque nosotros también se los tenemos listos. Nuevamente, cuidado, no empezamos a ver legisladores que se salen del pleno de la Asamblea Nacional mientras no se ropan el quórum para que en función de la mitad de los presentes más uno se aprueba lo que se quiera aprobar. Pero de nuevo, la Asamblea Nacional es una institución. Ojalá sean responsables sobre lo que queda en el peso de lo que tienen que llevar como legisladores y no en función de lo que en peso se están llevando algunos en función de la Asamblea Nacional. Nada está esfumado y quienes creen que eso está esfumado, cuidado, se sorprenden. Nosotros hablamos de que la alianza que estamos constituyendo en función del 14 de mayo está constituida con asambleístas de las 5 bancadas legislativas. ¿En función de qué? No de agenda de 4 o 5, sino de una agenda parlamentaria que le vamos a presentar al país a final de esta semana, donde ahí invitamos que incluso aquellos que no voten con nosotros el 14 de mayo, el 15 se incorporen, porque aquí las respuestas son a los 18 millones de ecuatorianos, no a las Pazmiño, no a las Veloz o los que quieren correr a última hora con supuestas llamadas para solucionar que se queden sentados en la silla. Nadie dice aquí que nada. La Asamblea Nacional somos 137 legisladores y la intención es ahora demostrar cómo se legisla y se trabaja para todos, no en función de quienes marcan la agenda en este Parlamento. La narrativa que ha sido durante los últimos 90 días por parte de algunos legisladores ha sido una sola. Esto es político, así que no les sorprendan que la discusión sobre si el día de mañana se levantaron con ánimo o no sea lo que prele en el debate de la Asamblea Nacional. El problema es que cuando un Parlamento no está a la altura, la ciudadanía empieza a evaluar si es necesario que ese Parlamento siga o no. Las payasadas en esta Asamblea durante 2 años ha sido lo que ha prelado. Esperamos que el 14 de mayo cambiemos no solo el circo, sino que convirtamos esto en una verdadera Asamblea Nacional a la altura del pueblo ecuatoriano. ¿Es prudente eso? O sea, no solo es imprudente, sino que es ilegal, inconstitucional. La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene claro los procedimientos para un juicio político al presidente de la República. No es los caprichos de algunos legisladores lo que se tiene que cumplir acá, y mucho menos que se cambie solo por quedarse sentados en la silla, porque cuidado, no llegamos ni al 14 y algunos tienen que ver dónde se sientan después.